Veremos luego, Marc, cómo nos define el rebirthing. Para mí y en mi experiencia es una vía mediante la cual nosotros nos redescubrimos mediante una herramienta completamente neutral que está completamente omitida la palabra y se hace en completo silencio con uno mismo y con la respiración. Era fundamental que estuviera muy presente este tema en nuestro congreso en el que estamos gestando los úteros de los hombres y las mujeres que habemos, porque siento que la respiración es la puerta de entrada a la vida, ¿sí? Y qué mejor que Marc Quark, os presento, para hablarnos de ello. Él es experto en ello, ha profundizado y ha intimado de cerca con el rebirthing, con el renacimiento. Y él también es músico, ¿sí? De alguna forma crea espacios de magia con diferentes instrumentos y diferentes tipos de música que le ofrece kirtans, bueno, diferentes músicas que yo misma he tenido la suerte de compartir y de disfrutar. Tanto es así que también realizamos un retiro conjunto en fin de año con esta disciplina de rebirthing, que para mí también es una disciplina porque es algo en lo que todos de alguna forma siento que deberíamos de profundizar, porque venimos aprendiendo a respirar y se nos va olvidando, ¿sí? Y esa fuente de la magia del redescubrimiento hacia uno mismo tiene muchísimo que ver con cómo respiramos. Bienvenido, Marc, ¿cómo estás? Hola Eva, muy bien, con muchas ganas y muy agradecido por este espacio. Pues bienvenido. Nos gustaría que nos explicaras un poquito sobre el rebirthing. ¿Cómo lo defines? ¿Qué es, Marc? La verdad es que definir el rebirthing siempre me cuesta un poco, porque es una experiencia que es distinta cada vez. Y siento que abarca muchos niveles de experiencia, ¿no? Entonces, podríamos decir que como el hilo conductor de la práctica del rebirthing sería la respiración conectada, que es un tipo de respiración concreta, un patrón concreto, en el que básicamente se conecta la inhalación con la exhalación y se entra como una especie de círculo de respiración. ¿Ok? Y este tipo de respiración concreta lo que hace básicamente es despertar el prana, la energía de nuestro organismo. Bien, entonces esto es como la base. Y a partir de aquí, cuando comenzamos a poner energía en el cuerpo, se pueden abrir distintos procesos y por eso me cuesta como anticipar o hablar de lo que es la experiencia, porque en cada persona, y no solo en cada persona, sino que en uno mismo, yo, por ejemplo, que he hecho pues varias respiraciones, cuando hablo de respiraciones me refiero a prácticas, ¿no? De rebirthing, pues son distintas todas, ¿no? Pero de algún modo siempre me gusta mucho explicarlo con la metáfora como de un cuenco de agua. Imaginémonos que esto es un cuenco, ¿no? Y es nuestro organismo. Cuando comenzamos a respirar, lo que hacemos es comenzar a echar agua en el cuenco, ¿ok? Y en nuestro cuenco, es decir, nuestra experiencia humana, todos tenemos en el pozo, pues, que no son ni siquiera nuestros, ¿no? Pero que están en nosotros, pues ciertos condicionamientos, ciertas emociones que hemos reprimido, ciertas piedrecitas en el cuenco, ¿no? Piedrecitas o rocas. A veces son rocas, Marc. A veces son... Lo digo por mí, ¿eh? Que también Sí, encontré algunas de ellas. claro, claro. El punto es justamente ese, ¿no, Eva? Que de algún modo están en el pozo, en lo que llamaríamos en lo inconsciente, en lo implícito de nuestro ser. Y cuando ponemos energía, llenamos el vaso de agua y estas piedrecitas empiezan a emerger. La maravilla para mí del rebirthing es que es su simplicidad, porque con algo tan a disposición, tan cercano como es la respiración, llegamos a un estado de realmente acceder a espacios muy profundos, ¿no? Y cuando estas piedrecitas o rocas empiezan a emerger, simplemente al continuar respirando,
continuar poniendo energía y, digamos, moviendo y reciclando esta energía a través de la respiración, hacemos que las piedrecitas empiecen a decantar del vaso y se empiecen a limpiar, a purificar y a trascender, simplemente respirando, ¿no? Si te fijas, algo que hacemos todos desde pequeñitos es comenzar a cortar nuestra respiración natural, que como bien sabemos todos, la de un bebé cuando nace es una respiración plena, es una respiración que todo el cuerpo, todas las células del cuerpo respiran, ¿no? Respira el abdomen, respira el pecho, respira el cerebro, respiran hasta los piececitos del bebé, ¿no? Y poco a poco, cuando nos vamos encontrando con experiencias que nos son como muy difíciles de sostener, lo que hacemos es cortar la respiración. Y cortamos para no sentir, como para defendernos de esa experiencia, ¿no? Un ejemplo muy claro es cuando nos damos una ducha de agua fría, así de repente, ¿no? Y nos echamos la ducha y cortamos la respiración, ¿no? Se nos corta la respiración porque de algún modo es como, wow, no quiero sentir esta experiencia tan intensa, ¿no? Entonces, el simplemente hecho de continuar respirando, mismo con la ducha fría, por ejemplo, hace que la experiencia se procese y que no se queden estos cortes, estos bloqueos, ¿no? Y con la práctica del rebirthing, entre otras cosas, uno de los focos que se pone es a ir desbloqueando lo que se dice que es el mecanismo respiratorio. Es decir, estos cortes que están registrados en nuestro organismo y a través de la respiración, respirando esas zonas del cuerpo y poniendo energía ahí, poquito a poco pues se van abriendo, se van liberando y emergen pues todo tipo de procesos en el camino. Y explícanos, Marc, porque recuerdo que cuando empecé a introducirme en el rebirthing, sentía como la curiosidad, ¿no? Todos a veces queremos saber más antes de entrar en la práctica y sí que desde aquí dar un mensaje de reflexión y de inspiración a estar y entrar en contacto con las cosas desde ese misterio, ¿verdad? Pero a veces la mente necesita un poquito más de explicación. Dinos un poquito, ¿qué tipos de respiraciones se desarrollan dentro del rebirthing? Si es por la nariz, si es por la boca, ¿no? Al unísono. ¿Y cuánto tiempo en principio, ¿no? Estamos estirados? ¿Hay alguna posición en la cual se realiza el movimiento? ¿Cómo es, Marc? Okay. La rama del rebirthing, y digo rama porque no solo existe el rebirthing como práctica de respiración conectada, sino que hay otros tipos de respiraciones, como la respiración holotrópica, que igual es bastante conocida, de Stanislav Grof, el Clarity Breathwork. Hay como distintas variaciones, digamos, en la práctica, pero que tienen en común lo que decíamos, ¿no? Esa respiración conectada y esa activación del ciclo energético en el cuerpo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, estas distintas ramas lo acompañan de distintas maneras. En el caso del rebirthing, se suele respirar por la nariz y en silencio. El origen del rebirthing viene de prácticas individuales, en silencio y por la nariz. Y creo que el punto de la nariz es importante, porque en mi experiencia al menos me doy cuenta que por la boca, cuando respiramos por la boca, y también se puede hacer y a momentos está bien, es como que se mueve más energía. La experiencia suele ser algo más catártica a veces, pero a veces puede ser que no se integre tan bien o que requiera un proceso más largo para poder integrar bien la experiencia. Mientras que por la nariz, para mí, se conecta con la magia de lo sutil también, ¿no? A veces creemos que para conectar, para despertar energía, tenemos que guerrearla, tenemos que ir ahí a lo duro, ¿no? Y algo que me ha mostrado la respiración es el poder que tiene una respiración sutil, conectada, pero puede ser muy suave y aun siendo muy suave se despierta la energía y se pueden llegar a estados muy profundos, ¿no? Entonces, para mí es una de las maravillas que tiene el rebirthing, que nos conecta con esa sutileza
y la profundidad que pueda tener, ¿no? Y una persona que, por ejemplo, quiere iniciarse a realizar esta disciplina, más o menos cuánto tiempo, de cuánto tiempo es la sesión, la primera sesión en la cual comienza la persona, ¿no?, a experimentar con la respiración, por ejemplo, en este caso con el rebirthing por la nariz. Sí, las sesiones suelen durar entre 1 hora y 1 hora y media aproximadamente, pero como decía al principio, cada experiencia es única y distinta. Entonces, yo mismo he hecho sesiones de 4 horas y otras de... Sí, menos de 1 hora no se suele tardar, pero sí que algunas pueden ser más largas y está bien, ¿no? Que la persona pueda tener el espacio para completar el ciclo, porque si aún está abierto y aún está en cierto proceso energético y interior, y por lo que sea, porque es la hora, queremos cortar esa experiencia, no va a ser beneficioso, ¿no? Entonces está bueno respetar el ritmo de cada persona y que muchas veces, y ahí entramos en otra de las maravillas del rebirthing, es que muchas veces la sesión de respiración está muy conectada con las memorias de nuestra gestación o de nuestro nacimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuvimos un parto muy forzado y nacimos con forceps y se nos estiró, igual la persona va a estar 1 hora y ya querrá parar, ya querrá salir, ya querrá tal, ¿no? Y justamente darle el espacio para que se quede más rato, vaya más allá de lo que le es igual su tendencia o cómodo, ¿no? Y no, espérate un poquito más y déjate el espacio que necesites. Ahora no tienes prisa para nacer, ¿no? Y ahí se va como reprogramando todas esas memorias También se realiza bajo el agua, ¿verdad? Sí, 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 también se puede respirar debajo del agua. De hecho, el rebirthing nació, podríamos decir que debajo del agua, porque su creador, que es Leon Arthur, él comenzó pues dándose bañeras muy largas y de ahí fue entrando y conectando con este tipo de respiración y de ahí desarrolló esta práctica, ¿no? Entonces, sí que hay también sesiones en agua, aunque se recomienda haber hecho un mínimo de ciertas sesiones, 8 o 10 sesiones, según la persona, en seco primero, ¿no? Como para que coja más confianza con su respiración, con el ciclo energético y demás. Y luego se puede respirar en agua, porque suelen ser experiencias también más profundas en agua. Entonces, fíjate, me parece algo como muy que se puede danzar, ¿sí?, de manera muy neutral, por el hecho de que venimos, ¿no?, de alguna forma sin muchas corazas y luego vamos creando, ¿no? Vamos creando toda una serie de corazas. Entendamos por corazas todos aquellos bloqueos internos que hacen que nuestras piezas de todo ese puzzle completo que tenemos, ¿sí? Yo en mi caso tengo 70 piezas dentro de mí, te puedo decir, Marc. Esa es una de las preguntas que les hago a veces a las mujeres o a las personas, ¿no? ¿Cuántas piezas tienes? No se nos olvida, ¿no? Yo tengo tantas, pero estoy completa, no me hace falta más, ¿no? Porque si no también siempre luego estamos detrás de una y otra, ¿no?, práctica para ver si nos sanamos o nos reconstruimos. Y me encanta cuando nos hablas, ¿no?, de este crear espacio, de esta oxigenación mediante la respiración, que es neutral y por sí misma nos recoloca, ¿sí?, nos desbloquea por dentro algunas carreteras interiores de los 70.000 nadis que tenemos dentro, y de una manera sutil, ¿verdad?, con esa palabra que tú decías. Y en esa danza, ¿sí?, encontramos un espacio muy profundo en el camino del placer, ¿verdad? Porque abriendo puertas internas mediante la respiración, por eso conectamos esta práctica con el hecho de luego poder practicar de una manera muchísimo más profunda en nuestro placer, ¿verdad?, en el movimiento y la fluidez de nuestra energía sexual. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de esto, ¿verdad? Cuando hacemos este tipo de prácticas de entrar dentro de lo que es el espacio de la respiración del rebirthing para luego poder profundizar, como hacemos en el retiro, en los espacios más de conexión con el placer. Porque qué importante es, Marc, esta dualidad, ¿verdad?, que venimos a experimentar, dolor, placer, para luego fundirlas y unirlas en una y entender que estamos
sinergiados con ellas, ¿verdad? Háblanos un poquito de esto, de este vínculo. Interesante, qué interesante esto. Sí, tal y como yo lo veo, nuestro estado natural del ser es este placer, entendido como una armonía, ¿no? No tanto igual un placer de, ¿cómo lo diría? De un pico de placer, sino más bien como un estado de armonía, ¿no? Yo siento que este es nuestro estado natural. Entonces, lo que a veces nos impide conectar con esto es simplemente pues, los velos que tenemos y ciertas interferencias, ¿no? Que hemos ido desarrollando, podríamos decir, o defensas y demás. Entonces, cuando esto se va disolviendo, lo que emerge es nuestro estado natural, lo que en realidad está siempre, ¿no? Pero está como cubierto. Entonces, simplemente emerge algo muy, muy natural, que es la paz. Es la paz, es un estado de relajación y de claridad. Y desde aquí siento que también emerge sensibilidad, ¿no? Una gran sensibilidad que nos permite deleitarnos con un trago de agua. Yo una vez recuerdo cuando... Porque esto del rebirthing, yo antes de descubrir que era como una terapia o una práctica en sí, tuve unas experiencias en mi casa, yo estando yo solo, tendría 20 años o 21 años, y bueno, estaba yo en mi habitación y empecé a tener unas experiencias que no entendía, que no comprendía, pero yo me entregué a ellas, ¿no? Y la cuestión es que recuerdo un día, después de una de estas experiencias, que luego descubrí que estaban muy, muy relacionadas con esto que es el rebirthing, recuerdo bueno, como que terminé esa experiencia, se fue como aterrizando y fui a la cocina y cogí una manzana y le di un mordisco a la manzana, ¿no? Y creo que nunca voy a olvidar ese mordisco de manzana, ¿no? O sea, fue la manzana más deliciosa que he comido en mi vida y la manzana es la misma probablemente que la que pueda haber en otro momento, ¿no? Pero como esa sensibilidad, esa, digamos, limpieza que hacemos de nosotros mismos y desde ese estado de paz y de tranquilidad, emerge esta sensibilidad que nos permite deleitarnos con una manzana, con un vaso de agua o con el simplemente hecho de estar presentes y ya, ¿no? A mí me viene, Marc, el recuerdo de cuando somos niños, cuando hablas así, de esta excelsa, ¿sí? De esta sutil sensación de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa que hacemos sin pensar, simplemente de manera espontánea. ¿Sí? Y, es inevitable que un niño pueda sentir. Así que a veces simplemente tomar el recuerdo de cuando somos pequeñitos y de cómo nos pulsa el corazón, cuando no hay todas esas cuestiones que hacen que el corazón se cubra, ¿no? De una vara de hierro a veces, según qué casos, que es como esa coraza que cuando se abre emerge de ahí, ¿no? Tú que hablabas de la manzana, pues como una manzana, ¿no? Deliciosa en tu corazón, que puedes autocomerte a ti mismo, ¿no? En realidad sería, imaginamos una manzana dentro de nuestro corazón, ¿vale? Algo Se me así, acaba de ocurrir. no somos media naranja ni media manzana, ¿no? Somos la manzana entera y nos podemos deleitar nosotros mismos con esta manzana, ¿no? Somos la manzana completa y se Sí. nos permite pecar, ¿eh? No como se decía en el cuento de Adán y Eva, que ella mordió la manzana, se nos permite comernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y en este comernos a nosotros mismos hay una fuente absoluta de magia por la que podemos recorrer todo nuestro interior, ¿sí? Como si fuéramos hormiguitas, ¿no? Que no dejamos, ¿no? Esa pulsión continua de comernos a nosotros mismos. Mira, me estoy imaginando ahora todo un reguero de hormiguitas comiéndome a mí misma por dentro y como disfrutando todas ellas, ¿no? Dentro de mí. Es como un Sí. placer inmenso. Y de alguna forma, sí, con la respiración lo que hacemos es poner este camino y abrir este espacio de la pulsación del placer continuo, que como tú decías, Marc, es más esta armonía, ¿verdad? Esta armonía vital, sexual, que es la que estamos pues, poniendo en el camino y ofreciendo, ¿no? La inspiración y la reflexión
para integrar, ¿no? Y para sentir toda esta pulsión. Me ha encantado cuando hablabas del ejemplo del vaso, ¿verdad? Del vaso lleno, que cuando lo pones y pones agua, emergen esas pequeñas piedrecitas y Sí, permíteme añadir que entonces surge la manzana en el corazón, ¿eh? Se sí, vislumbra. sí. Bueno, surge... A veces lo que sucede al echar agua es como que la piedra o la arena se remueve, ¿no? Y el vaso que ahora parece cristalino, si hubiera arena ahora estaría en el fondo, pero al empezar a removerla y al echar agua, de repente veríamos todo el vaso gris por un momento, ¿no? Es porque la arena que solo estaba concentrada en lo más profundo, de repente se empieza a remover por todo el vaso, ¿no? Entonces, a veces al comenzar a conectar con la respiración, emergen experiencias que podríamos decir que son incómodas, ¿no? Y debido a esta incomodidad es por eso que no las hemos querido sentir y las hemos querido meter a apartarlas, creyendo que igual desaparecían, pero lo único que hacen es quedarse en el fondo del vaso, ¿no? Es un Y poquito la idea, ¿no? Que comentas, es un proceso de muerte, en realidad, por eso a veces duele, ¿no? Pero sabemos que dentro de ese proceso de muerte está nuestra manzana, ¿no? Volviendo al ejemplo de la manzana que podemos decir de muchas formas. Por eso me gusta tanto, ¿no? El tantrismo, Marc, dentro de lo que es la idea del tantrismo, además, este entrenamiento que nos permite ir en profundidad hacia esa muerte de vida, ¿sí? Porque de alguna forma es un proceso en el cual entramos en un crematorio, en realidad, ¿no? Entramos en un proceso en el cual, bueno, todas esas piedras, ¿dónde están? ¿No? Entrar en movimiento con ellas nos permite verlas, y cuando nos permite verlas, de alguna forma aceptamos y de ahí, en ese momento, lo que podemos hacer es abrazar, ¿no? Más que trascender o sanar, que, bueno, desde mi punto de vista son palabras un poquito más como que tengo que, ¿no? Conseguir una zanahoria y ya estoy detrás de algo porque no estoy bien. Pero esa neutralidad me parece divina, ¿no? En la respiración. Me gustaría también preguntarte acerca de el DMT, ¿sí? Particularmente es un tema precioso. Sabemos que el DMT lo producimos de forma natural nosotros, ¿sí? En nuestra consciencia, en nuestro cerebro, y es una sustancia que me gustaría ampliar la información, Marc, porque es algo de lo que no se suele profundizar y siento que nos puedes ampliar un poquito en este sentido. bueno, yo tampoco es que sea un experto en DMT, pero sí que de nuevo, llevándolo a mi experiencia, me doy cuenta que cuando he experimentado con algunas plantas, por ejemplo, que tienen DMT y observo la experiencia que emerge y hago una sesión de respiración y observo la experiencia que emerge, me doy en cuenta que tienen muchísimos puntos en común, ¿no? Entonces, aunque yo no he hecho un estudio científico y en ese sentido no lo podría como pretender convencer a nadie, sí que yo veo que en la práctica de respiración nuestra glándula pineal, que es la glándula que secreta esta molécula, se secreta DMT, ¿no? Y para quien no, igual no sepa lo que es el DMT o no lo conozca mucho, bueno, ya fue Descartes, de hecho, el que habló de que el puente entre el cuerpo y el alma estaba en la glándula pineal, ¿no? Mucha gente tacha a Descartes de dualista, ¿no? Y que era el que separó el espíritu de la materia, ¿no? Pero realmente, si Antes, Marc, me aplicamos gustaría, ahora que has comentado esto de la glándula pineal, me gustaría que nos dijeras, ¿no? Que es esta piñita pequeña que hay en el cerebro, pero hablamos un poquito más para las personas que también quieran saber sí. sobre la glándula pineal así, una definición y luego seguimos. Ajá, sí, la glándula pineal es una glándula que principalmente regula la función del sueño en el ser humano y secreta una sustancia que es melatonina. A veces la confundo con la melanina, ahora no querría confundirla, pero creo que es la melatonina que la secreta la glándula pineal y cuando hay oscuridad total, ¿no? Por eso es muy importante cuando dormimos intentar que no tengamos estímulos lumínicos porque se secreta más melatonina cuando hay oscuridad total.
de la melatonina se secreta serotonina. Se convierte, no es que, perdón, no se secreta, se convierte, se transforma en la serotonina, que es otro neurotransmisor súper importante para, digamos, la plenitud del ser humano, ¿no? Es un neurotransmisor que nos da, dicen que es el de la felicidad, ¿no? Sí, que Y lo junto con segregamos la... también realizando deporte, realizando, ¿no?, Eso es, actividades que nos eso es, provocan este estado de felicidad o pues estamos eso es. también Sí, realizando cualquier cosa que nos gusta, ¿no? Entonces la serotonina es una de las cosas que acontecen. Ujú. eso es. Y de estas dos moléculas, la melatonina se puede transformar en DMT. Y esta sustancia tampoco es que sea algo especial o extraño, sino que es una molécula que de hecho secretamos durante nuestra vida en distintos momentos. Por ejemplo, en el momento del nacimiento, eso sí que hay estudios que lo prueban. Los bebés cuando nacen secretan más DMT. En los momentos del orgasmo, en estados de meditación profunda, también se secreta DMT. En los sueños, cada noche es posible que secretemos también pequeñas cantidades, o sí, depende de cada uno igual, de DMT. Y en la respiración también, ¿no? Y lo que tiene este DMT, a quien le llama la molécula espiritual, porque se asocia esta molécula a la experiencia de lo que se llaman estados como profundos de conciencia o modificados de conciencia, ¿no? Experiencias transpersonales, podríamos decir. Y vamos a añadir aquí, Marc, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿no? La sexualidad incluso con otra persona o contigo mismo, ¿no? En el sendamor, que le digo yo que no es masturbación que turbación, parece una palabra que nos turba. En este sendamor, cuando estamos con nosotros mismos o con un otro, esta sustancia entra en acción, ¿verdad? Cuéntanos un poquito también entre la relación que hay, porque estábamos hablando de cuando realizamos alguna actividad que nos gusta, por supuesto, cuando interactuamos a nivel sexual con nosotros mismos, con un otro, o simplemente en armonía con la vida, en este bocado de manzana que explicabas, o en observar el mar, el cielo, esta sustancia entra en acción, ¿sí? ¿Y qué nos Sí, provoca? sí, sí. ¿Sabes cómo esa sensación, no sé si a veces, por ejemplo, incluso meditando a veces 3 minutitos, cierras los ojos o descansas, o a veces con una siesta, y te despiertas de la siesta y ves como que todo brilla un poco más y que los colores están como más vivos, ¿no? Eso ya sería como un primer pequeñito efecto de lo que hace el DMT en nuestro cuerpo, ¿no? Esa percepción de poder ver como la realidad más viva, ¿no? Hay Y algo que me parece, bueno, precioso y es que las plantas, los animales también tienen, ¿no?, y segregan esta sustancia. Por eso nosotros tenemos esa sinergia, ¿verdad?, ese recuerdo cuando realmente estamos en sinergia con nosotros mismos en esta armonía vital sexual. Estamos en comunión con la naturaleza y hay un hacer el amor con la naturaleza, ¿verdad? Hacer el amor con la naturaleza, con los animales, qué nos pasa cuando los miramos, ¿verdad? O cuando miramos a un bebé. Es como hay una pulsión de veo tu DMT, yo veo el mío y nos danzamos, ¿sí? Podríamos decir. totalmente, totalmente. De hecho, se sabe también que los niños tienen la glándula pineal, podríamos decir, mucho más activa. Y a medida que vamos creciendo, a nivel promedio, digamos, de sociedad, a partir de los 30 años o así, se empieza a calcificar la glándula pineal. Se empiezan a generar como una especie como de moléculas que calcifican la glándula pineal. Pero este proceso es reversible y también se puede de nuevo descalcificar y abrir de nuevo, ¿no? Y en vez de generar como estas piedritas, podríamos decir, en la glándula pineal, se ha visto que la glándula pineal genera unos cristales y cuando está como más bombeando más plenamente, ¿no? Y claro, hay ciertas prácticas, ciertas experiencias que nos permiten eso, volver a reactivar nuestra glándula pineal para ojalá alcanzar el estado de bebé, ¿no? Exacto, y de regreso hacia ti y conectar con ese camino en el cual entras en una pulsación con las vibraciones de alta resonancia, ¿verdad? Emociones y sentires, sensaciones de alegría, ¿no?, de amor, de compasión. Entrar en contacto con la meditación, con esos estados de conexión con nosotros mismos que a veces no sé si te pasa a ti, Marc, pero a mí me ha pasado mucho, ¿no?, en este camino.
en la sobreestimulación de los sentidos hacia afuera, ¿sí? A veces nos perdemos mucho, ¿verdad? Es como la hiperexcitación, aquella de querer hacer demasiado, ¿no? A veces no es que no podamos hacerlo, pero siempre desde la figura del observador, ¿sí? Desde esta otra espacio en el cual nos vemos, nos observamos y decimos, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es capitanear nuestro barco, ¿no? No que el barco nos lleve a nosotros. Entonces, entrar dentro de estos espacios de atención plena, ¿sí? De estar dentro de esos instantes, es algo que ponemos en el camino como uno de los tips importantísimos para ir de regreso hacia la reconstrucción, ¿no? De esta glándula pineal que a veces lo que hace es ser el gobernador, ¿no? de nuestro sistema, de nuestra esencia vital. De alguna forma se podría decir. Sí, 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 sí. Una de las cosas, y por supuesto el revirding, la respiración. También, hablando de la figura del observador, Marc, vamos a abrir el espacio sobre algunas visiones, algunas reflexiones que hemos compartido y que tú sientes sobre la física cuántica, ¿no? ¿Qué relación hay ahí entre lo que tú sientes, y que es ir de regreso hacia nosotros mismos y hacia nuestra armonía vital, y lo que nos ofrece, ¿no? Esta visión de la física cuántica? Interesante, me encanta este tema. Sí, una de las cosas que nos plantea la física cuántica es lo que llaman el efecto observador, ¿no? En cómo el hecho de observar una experiencia, por ejemplo, desde nuestra experiencia humana, observar un contexto o una persona, por ejemplo, ¿no? La física cuántica nos demuestra que la materia, el mundo que vemos y que percibimos, se manifiesta, se materializa en cuanto hay esa observación, ¿vale? Podríamos decir que la conciencia del observador genera lo que se llama el colapso cuántico, es decir, el colapso de esas posibilidades que hay en una experiencia concreta en el espacio, ¿no? En una persona, en una situación en mi vida. Y reflexionando sobre esto, una vez me vino que dije, bueno, si el espacio está ligado al tiempo, ¿no? Como Einstein nos hablaba de la teoría de la relatividad, que espacio y tiempo son un continuum, son la misma variable en realidad. Si la conciencia colapsa el espacio y las experiencias que yo veo, y eso está probado por distintos experimentos en universidades de todo el mundo, ¿no? Dije, bueno, pues quizás también estamos colapsando el tiempo con nuestra observación. Y de este planteamiento comprendí que cuando miramos al pasado, en realidad no estamos viendo el pasado. Quizás ni siquiera existió un pasado, sino que simplemente estamos de nuevo colapsándolo, es decir, manifestándolo según nuestro estado de conciencia actual. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo miro atrás a mi vida y me encuentro con una gestación poco acompañada desde el amor, me encuentro con un nacimiento un parto muy difícil, en hospital, en un ambiente casi hostil para el bebé, me encuentro con cualquiera que sea la experiencia que haya vivido. Cuando yo pongo esa mirada al pasado, en realidad no es que eso sea como inmutable o que ya esté así y eso me va a condicionar la vida para siempre y nunca lo podré resolver, digamos, ¿no? Sino que me está mostrando mi estado de conciencia actual. Yo entiendo el estado de conciencia como mi estado de vibración. Me encanta verlo como en términos de vibración porque me ayuda mucho a comprenderlo, ¿no? Es algo muy, muy físico para mí, muy claro. Pues si yo cambio mi vibración, cambio mi estado de conciencia y desde ahora, desde este presente, comienzo a, digamos, a respirar ciertas experiencias, a liberar ciertas emociones que tenía dentro, a perdonar pues a mi mamá por cómo me cuidó, sabiendo que hizo lo mejor que pudo, y empiezo a conectar con estas experiencias, muy curiosamente, entonces miramos de nuevo a nuestro pasado y parece que sea otra historia, parece que sea otra vida, ¿no? Y podríamos decir que realmente hemos afectado el pasado.
porque cambiando nuestra conciencia ahora afectamos en esas líneas temporales, ¿no? Entonces, al final, sigue estando en este presente en el que estamos y a través de aquí es la puerta de entrada a todos los tiempos que queramos ver, ¿no? Esto de hablar en terminología de vibración, siento que es importantísimo, ¿no? Dándonos cuenta de, como decía Albert Einstein, que todo es energía. Así que desde esa premisa, sentirnos como a mí me gusta a veces, Marc, compararlo con una radio, ¿no? Hablar de una radio y decir que somos una frecuencia X, ¿sí? Nosotros, si estamos, por ejemplo, imagínate, yo estoy vibrando en una 70.1, tú estás en una 70.2, probablemente hará que las ondas de energía sí colapsen y creen esa materialización en la realidad, ¿no? Que es por eso que nosotros podemos crear nuestra realidad. Y a veces me imagino también, como muchas de las personas seguramente que habrán visto la película de Matrix, ¿sí? Este universo del vacío, ¿no? Completamente vacío, que en realidad está lleno, ¿sí? Y imaginarnos como seres de esa dimensión en los cuales estamos completamente llenos de información, ¿sí? En nuestro alrededor y podemos colapsarla en cualquier momento, hacer así como está disponible para nosotros, ¿no? En cualquier momento. Eso es. De En hecho, lo función estamos de la haciendo, vibración. claro, lo estamos haciendo todo el rato, ¿no? Todo el rato estamos ya colapsando la realidad. El punto está en que a veces lo hacemos sin ser conscientes de ello y nos creemos que la realidad que vivimos y las experiencias que nos suceden están separadas de nosotros, ¿no? Y desde ahí entramos en esa rueda entonces de querer cambiar lo externo, de querer cambiar el mundo, de señalar afuera la causa de lo que me pasa, ¿no? Y cuando recobramos esta responsabilidad, siento que a la vez recobramos el poder, ¿no? Y reconocemos que si estamos nosotros colapsando la vida que vivimos, pues que simplemente un pequeño clic interno puede generar cambios enormes en el exterior sin necesidad de mucho esfuerzo, de mucha lucha, de mucho hacer, ¿no? A veces me gusta otra metáfora que es la del videojuego, ¿no? Es como si tú estás jugando al videojuego y te das cuenta que en un momento te identificas tanto con el personaje del videojuego que te crees que eres él ya. Y para pasarte el videojuego tienes como que ir pasando todas las pruebas. Pero resulta que un día te das cuenta que tú mismo has sido el que ha hecho el código del videojuego. Los ceros y unos que conforman el videojuego, digamos que los estás diseñando tú, ¿no? Entonces, hay esos trucos que es R1, R1, redonda, cuadrado, 3 vueltas para un lado y 3 vueltas para el otro, y de repente no hace falta pasarte todas las pantallas, sino que se pueden hacer como saltos discontinuos, ¿no? Saltos discontinuos a través del cambio interior. Maravillosa. Esa mirada hacia adentro, siempre recordamos que, por supuesto, es el camino de regreso a nosotros mismos y a dejar de ser nosotros mismos en cuanto a las miles de millones de etiquetas y de personajes que nos creamos continuamente y que nos pensamos que somos. Y que lo comentábamos, ¿no? Con todas las personas que hemos ido participando en el Congreso, Marc, que por mucho que podamos definirnos, Marc es esto, Eva es lo otro, ¿no? Gemma, todas las personas que hemos ido definiéndonos, en realidad también la expresión y lo que nos da el impulso para estar co-creando esto es dejamos que suceda, ¿no? Dejemos que suceda, que se exprese la vida y abracemos, ¿sí? Desde esta honestidad, desde esta inocencia de la mirada de cuando somos niños, en donde la espontaneidad, ¿sí? De lo que surge en cada instante es la felicidad, ¿sí? En realidad. Así Muchas que gracias por esto, muchas gracias. me gustaría, Marc, que también comentaras, porque ahora dentro de lo que estás realizando, tu proyecto es el de Inspira, ¿verdad? Y Sí. es una escuela que has creado además de respiración, de rebirthing. Uh-huh. Así que, bueno, un poquito la línea de la escuela que nos puedas comentar para las personas que quieran también profundizar más en este aspecto, ¿sí? Pues ahora, de hecho, ya en este mes de octubre, comenzamos
digamos, tiene dos propuestas la Escuela Inspira en este momento. Por un lado, está el curso del poder de la respiración, que es un curso enfocado al autodescubrimiento de uno mismo a través de la práctica del rebirthing y de la respiración conectada, junto a otro tipo de dinámicas. También vemos cositas de física cuántica, que es un tema que a mí me fascina. Hablamos de cositas de psicoterapia Gestalt también, y hacemos todo un repaso por esas memorias que proyectamos en el tiempo de nuestra vida, ¿no? De las memorias de nuestra gestación, de nuestro parto, de nuestra primera infancia, de nuestra adolescencia y la sexualidad, cómo nos relacionamos con ello. Incluso llegamos al adulto sano y hacemos un trabajo con eso, con la prosperidad y la abundancia. Y es un curso más enfocado, digamos, a la mirada interior, ¿no? Y por otro lado, este año la Escuela Inspira también va a ofrecer una formación en rebirthing, más enfocado al ámbito del acompañamiento para esas personas que sientan ganas de continuar profundizando en sí mismas, porque obviamente en la formación también hay un constante de intromirada, podríamos decir, pero a su vez vamos poniendo ya, bueno, se dan herramientas y se da la enseñanza para poder acompañar procesos, ya sea a nivel profesional de dedicarte como terapeuta, podríamos decir, o simplemente para acompañar a amigos, a tu compañera o compañero, a tus hijos o a quien sientas que le pueda beneficiar una sesión de respiración. Qué bueno. Sí, la verdad es que siempre a veces empezamos por nosotros mismos, ¿no? Por lo menos en mi caso, todas las cosas que me han servido de fuente de inspiración, de autorreflexión, de autodescubrimiento. Y luego, pues al final acabamos también haciendo parte del camino, del acompañamiento, para que otras personas puedan inspirarse en su propia cocinita interior, ¿no? Para ver de observar esa manzana brillante que tenemos todos en el corazón, siguiendo con el ejemplo que ha surgido y que me ha encantado, me lo quedo también para mí, Marc. Así que me gustaría simplemente agradecerte desde el alma, desde el corazón abierto, el que compartas tu experiencia, tu camino, lo que es para ti una fuente de inspiración y de mirarte hacia adentro con nosotros y que seas parte de este congreso que agradecer a todas las personas que estáis ahí escuchando estas reflexiones, estas inspiraciones que no son más que una humilde sensación de nuestro propio camino en el que hemos experimentado un sinfín, ¿verdad? De sensaciones, de emociones y de incluso darnos cuenta de que no somos eso y es un camino precioso para ir en ese camino más de la armonía vital sexual, tanto en hombres como en mujeres, porque ya es momento de armonía y mediante el tantrismo, mediante esta experiencia que os ofrecemos también en el retiro de fin de año con Marc, pues bienvenidos todas las almas que resonéis en ello y bueno, simplemente gracias, Marc. Muchísimas gracias a ti, Eva, por este portal que estás abriendo, tanto para invitarme. Me siento, pues eso, súper agradecido y muy contento de ello mismo recordar todo esto que abrimos juntos. Y bueno, y no solo conmigo, sino con todas las personas que estás invitando en estas conversaciones que estás teniendo y de temas tan interesantes, ¿no? De aspectos de lo que a ti te vibra, ¿no? Aspectos de ti que quieres de nuevo pues, compartir con el mundo, me parece muy importante. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Desde el corazón, aquí en conexión, vibrando y sintiendo de una manera completamente sensible, como tú decías, desde lo sutil. Hasta pronto, Marc. Muchas gracias, Eva. Chao.